Muy bien. El captar para esta noche es esta pregunta. ¿Cómo te gusta orar? ¿Qué piensan ustedes cuando piensan en la oración y sus vidas personales? ¿Cómo te gusta orar? ¿Cuáles son algunas cosas? Jason, ¿qué piensa usted? Bueno, buenas noches para todos. Bueno, profe, de acuerdo a esta pregunta, ¿me escucha? ¿Ahí me escucha bien, profe? Sí, 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 todo bien, sí. Ok, de acuerdo a esta pregunta, profe, yo creo que Jesús, el mismo Jesús nos dice a nosotros cómo tenemos que orar. No es como nos guste, ¿no? La verdad no es como nos guste, sino es que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y yo creo que ustedes, los pastores, los testigos de Jehová, todos los que son de la parte cristiana, pues tienen ese medio. Yo creo que el mismo Jesucristo nos dice a nosotros, cierra tu puerta en Mateo 6:6, cierra tu puerta, cuando vayas a orar, cierra tu puerta para que, o sea, como quien dice, no te molesten, ¿sí? Entonces, eh, sí, la pregunta está buena. ¿Si me gusta orar? Claro que sí, pero en esta misma pregunta, pues nos dicen cómo lo tienes que hacer. Gracias, profe. Sí, tenemos este ejemplo que Jesús nos dio estas instrucciones. De verdad, podemos orar Elani, en diferentes maneras. Pero sí, gracias por esta pregunta. ¿Alguien más tiene algo para compartir? Consuelo, dale. hola, sí, saludos a todos. Soy un poquito de gripe, pero ahí voy. Ah, A mí sí. me gusta orar también en la mañana cuando me levanto. En la quietud del silencio de la madrugada es lindo orar, entonces aprovecho ese momento un ratito para ponerme en contacto con Dios y con su trono de gracia y poner todo en las manos de Él. Es un momento único porque es como muy, muy mío con Dios. Entonces es un momento agradable. Y claro, también me gusta orar con los hermanos en la iglesia, o en tiempos de oraciones, en culto. Pero ese tiempo en la madrugada, cuando me levanto, es sumamente especial. Dios y yo ahí conversamos un rato y pongo el día en sus manos y que se haga siempre su voluntad en todo. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, sí, esto es cuando tenemos oportunidades como Dios y yo, no solo los dos. Y sí, es con un tiempo tranquilo y um, cuando no, cuando podemos enfocarnos en la oración y la conversación con Dios. Esta es una gran bendición. Pero como usted mencionó, en algunas situaciones como en la iglesia, en grupos como este grupo, podemos orar como ah, empezamos la clase con la oración. Muy bien. Bueno, esta noche vamos a tener el privilegio de estudiar más la oración, especialmente el ejemplo de Jesús y cómo oraba Jesús. Esto es importante para nosotros considerar también. Y sí, en todo momento podemos orar con Jesús. Pero realmente la oración es como una conversación. Y aunque sí, Jesús nos ha dado como guías para la oración, si pensamos que la oración es como la conversación entre nosotros y Dios, podemos orar en cualquier momento para pedir lo que sea, lo que queramos, también lo que necesitamos. Si estamos en un desafío, una tribulación de este mundo, podemos orar a Dios para que Él nos dé ayuda también. Muy bien, gracias por los comentarios. Vamos a contar la historia ahora. Um, la historia de Lucas 22, versículos 39 al 62. Um, Recuerdan que contar es como contar los detalles de la historia y tal, y para concluir con un poco de qué significa esta historia para nosotros. Hay un voluntario que desea contar la historia a nosotros esta noche, tal vez alguien que no
todavía no nos ha contado una historia. Um, ¿Algún voluntario? ¿Alguien desea contarnos? Ah, sí, Jason, dale. Profe, bueno, viendo pues este capítulo pues prácticamente tiene varios temas que es la oración de Jesús, para ser así un poco rápido. Tiene la oración de Jesús en Getsemaní, tiene el arresto de Jesús y tiene la negación de Pedro en este capítulo. Pues prácticamente esto nos conlleva a nosotros a analizar profundamente de que Jesús entra prácticamente a una tierra, o sea, prácticamente Jesús tenía ya en su pensamiento lo que es los tres puntos en este pasaje bíblico como tarea que usted nos dejó. Sí, Nosotros debemos visualizar, captar y todo lo que ustedes nos dicen con estas cuatro C. Debemos de analizar lo siguiente, que obviamente Jesús tenía un plan y eso venimos hablando desde que nosotros entramos en este curso, ¿sí? Que es la entrega total. Jesús prácticamente se entrega por nosotros. Jesús prácticamente se entrega por la humanidad y todo es por el pecado. Entonces, así mismo Jesús nos deja una oración, ¿ya? Y nos enseña cómo tenemos que orar. En el arresto de Jesús, ahí se ve muy claramente que eso es un plan, prácticamente lo que es la entrega en la cruz, lo que se viene siendo del plan. Y, y cuando Pedro pues niega a Jesús, pero esto prácticamente se ve reflejado en que antes de este pasaje bíblico, o la tarea que usted nos deja, que el mismo Jesús anuncia, ojo, el mismo Jesús anuncia que Pedro lo va a negar. A mí me gusta mucho este pasaje cuando empieza y dice, ve Pedro, levántate, andáis, porque el diablo es, como quien dice, anda por ahí y puedes entrar en tentación. Yo he orado por ti. Entonces, obviamente, así como Jesús se entrega por nosotros, esto quiere decir, o sea, por Pedro en ese momento, así mismo Jesús se entrega por nosotros. Gracias, profe. Sí, sí, muchas gracias por esta conexión. Muy bien. Sí, ¿alguien más desea contarnos la historia de Lucas 22? ¿Algunos más detalles o que sí, alguien más desea practicar contarnos esta historia? Juan, dale. Sí, profe, Gracias. ¿qué tal? Sí, ¿Cómo les va? Bueno, yo lo que anoté más o menos es que, bueno, este texto abarca dos momentos bien dramáticos, ¿no? La agonía de Cristo en el Getsemaní y el arresto de Jesús y, bueno, la negación de Pedro, ¿no? mm, Entonces, eh, lo que, lo que podemos ver, o sea, desde una perspectiva teológica, ¿no? Del asunto es que bueno, se ve Jesucristo, verdadero Dios, hombre, No, ¿sí? Ora con angustia real, y esto no, o sea, no es una actuación, ¿no? Y su naturaleza humana sufre de verdad, ¿no? Y la copa, bueno, es el símbolo del cáliz de la ira divina, y podríamos hacer referencia a lo que por ahí Isaías 51:17 dice, ¿no? Es decir, de que él iba a asumir ese castigo total del pecado y bueno, y después el sudor como gotas de sangre, bueno, muestra su angustia redentora total, ¿no? Y un teólogo luterano, ¿no? Que es Lutero, decía que el peso de sus hombros en ese jardín, ¿no? Eh, entonces, bueno, acá lo que uno puede ver es que o sea, lo que se ve de Cristo es que entra plenamente en su estado de humillación, ¿no?
y toma el lugar del pecador. No solamente objetivamente, sino vivencialmente de su alma, ¿no? Y después, bueno, como le decía, el arresto y la negación de Pedro, ¿no? Entonces, primero vemos a Judas, ¿no? Ahí acercándose con un beso y bueno, Jesús no es sorprendido, ¿no? Sino que él se entrega voluntariamente. Bueno, después vemos que Pedro actúa por la espada, pero Cristo lo corrige, ¿no? Y entonces podemos ver claramente bueno, el reino no se impone por violencia, sino por la cruz, ¿no? Y después, bueno, la negación de Pedro muestra la debilidad de la carne, ¿no? Incluso en los más verdaderos creyentes o los que, o por ejemplo, como vemos al principio, ¿no? De Mateo, por ejemplo, cuando Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, ¿no? Simón Pedro. Pero sin embargo, a pesar de esa, digamos, por así decirlo, conclusión que dice, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, vemos acá una negación total, ¿no? De coso, de, de Pedro hacia Cristo. Sí, exactamente. Gracias por compartir esta información. Y como usted dijo, la imagen de Jesús, como orando en Getsemaní y en mucha angustia, nos muestra que en su estado de humillación, tomó nuestro lugar, como un ser humano. Y esto también nos enseña que en nuestros tiempos, en nuestras vidas en los que estamos también en las aflicciones, en angustia, Jesús nos entiende. Y Él puede ayudarnos también, porque Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos en este mundo, pero Él nunca pecó, y gracias a Dios por eso, porque Él nunca pecó, tenemos la salvación. Muy bien, muchas gracias por esta explicación. Y Jolima, ¿usted quería contar la historia un poco? Yo vi la mano, pero no sé si todavía quiere contarnos. No, profe, este era lo que iba a decir lo que dijo el hermano. Ya lo escuché. Ah, sí. Ok, Sí, bueno. el mismo iba a decir yo. Ah, listo. Ok, ok. Muy bien. Gracias. Sí, gracias a ustedes por estos detalles y por contarnos la historia. Primeramente de Jesús orando y segundamente cuando Judas traicionó a Jesús y finalmente cuando Pedro negó a Jesús. Y sí, este ejemplo de Jesús en la oración nos muestra cosas importantes y vamos a estudiar a más profundidad un poco más adelante en esta clase la diferencia entre Pedro y Judas. Muy bien, vamos a considerar este texto ahora con las 6 preguntas. Primeramente, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Angélica, dale. Los personajes son Jesús, los discípulos, entre eso Judas y Pedro, el ángel, la multitud, el esclavo del sumo sacerdote, los sacerdotes, los capitanes de la guardia, los ancianos, la sirvienta y las otras 2 personas que insistieron que Pedro era el seguidor de Jesús. Sí, 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 exactamente. Gracias. Creo que mencionó todo usted. Sí, Jesús, los discípulos, en más, con más enfoque, Judas y Pedro, los jefes del templo, sacerdotes, todo esto. Muy bien. Después, ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia que encontramos? ¿Qué piensan ustedes? Alicia, dale. Pastor, rodillas, copa, cielo, sudor, gotas de sangre, tierra, beso, espada, oreja, templo, palo, mano, fuego, patio, casa y gallo.
Sí, muy bien, muchas gracias. Muchos objetos, muchos detalles que nos ayudan cuando contamos esta historia. Muy bien, vamos a continuar con ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Angélica, dale. Bueno, profe, el lugar fue en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, que es el versículo del 39 al 46, y el otro es en el patio de la casa del sumo sacerdote, que ya es el versículo del 54 al 62. Excelente, sí, sí, muchas gracias. En los dos lugares, primeramente Getsemaní y después la casa del sumo sacerdote en la ciudad. Muy bien, ¿y cuándo ocurrió la historia? ¿Qué piensan ustedes? Profe, se dice que fue un jueves por la noche, Sí, jueves por la noche en Getsemaní. sí. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes recuerdan qué pasó antes de ese evento y qué iba a pasar después? Si esto pasó el jueves santo, ¿ustedes recuerdan qué pasó antes? Jesús celebró la última La cena cena. con Sí, sus... sí, 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 gracias, gracias. Juan, la última cena con sus discípulos. Y sí, después ellos salieron a Getsemaní y oraba y todo eso. Y después pasó el Viernes Santo cuando Jesús murió. Y esto es lo que estamos en la Semana Santa ahora, estudiándola en más profundidad en este curso. Y vamos a continuar la próxima lección con Viernes Santo. Muy bien. En este texto, ¿cuál es el problema? ¿Qué piensan ustedes? Uno de los problemas ahí, profe, está la angustia extrema de Jesús, el arresto de Jesús y, y la negación de Pedro, podremos decir también, bueno, ya la entrega de Jesús, ya prácticamente eso viene ya más adelante. Ujú. Sí, gracias. Sí, y esta angustia es una escena extraña. Es como, Jesús es el Hijo de Dios, pero está en mucha angustia. Nos muestra que, como ya dije, Él es verdaderamente humano y Él hizo todo esto por nosotros, para tomar nuestro lugar, y para experimentar el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Muy bien. ¿Hay otro problema en este texto que ustedes notaron? Posiblemente, ¿qué piensan ustedes? Alicia, dale. Pastor, creo que también cuando Jesús los manda a orar para que no caigan en tentación, ellos se duermen por la tristeza. En vez de por ahí hacer caso, cosas que también nos pasan a nosotros, ¿no? Que a veces cuando estamos en angustia dudamos y capaz no, en vez de ponernos a orar, dudamos. En vez de hacer como hizo Jesús, ¿no? Cuanto peor estaba él, más oraba al Padre. Sí, 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 gracias por este comentario. Es la aplicación a nuestras vidas también. Ah, Jesús les dijo, como vela y ore, para que no se caigan en tentación, pero ellos no oraron. Ellos, en vez de orar, durmieron. Y muchas veces esta misma cosa nos pasa a nosotros. Um, Tal vez esto, yo sé para mí sí, tal vez para ustedes también, pero si estamos orando antes, o sea, tratando de orar antes de dormirnos por la noche, muchas veces dormimos antes de, tal vez, antes de terminar la oración o algo así, porque no estamos como 100% enfocados en lo que estamos diciendo. Y sí, si Dios nos ha dado esta bendición de la oración, queremos atesorarla, um,
pero muchas veces no lo hacemos y esto es el problema también. Gracias por esta aplicación. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Notó otro problema? Hay muchas cosas en esta historia, tal vez hay muchos problemas también, pero ya notamos la angustia de Jesús y como los discípulos no oraban. Tal vez también que Pedro y Judas, Pedro negó a Jesús y Judas traicionó a Jesús. Y tal vez esto puede ser una tentación para nosotros también. Pero si todos estos son los problemas, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Se resuelve un problema? Y si se resuelve, ¿cómo? ¿Qué piensan ustedes? Profe, Jesús ora Sí, a su Padre. Es una de los resolvimientos de este problema. Jesús ora a su Padre. Jesús permite que lo arresten. Jesús permite que lo arresten. Hay un momento en donde Pedro, y lo que decía el hermano, en donde Pedro pues saca la espada y obviamente pues le vuela la oreja ya al soldado, y obviamente Jesús tocándolo pues obviamente lo sana. Este pedacito se relaciona con Lucas, ahí mismo en el mismo capítulo, Lucas 22, versículos del 35 al 38, cuando Jesús le está hablando sobre material. Y a lo último, a Jesús le dicen que, maestro, aquí hay dos espadas. Y Jesús dice, basta. Esos dos pedacitos ahí prácticamente Jesús, esto quiere decir de que en ese momento Jesús no nos está hablando de que la espada de cortar, de la espada de matar, no. Jesús ahí prácticamente nos está diciendo en ese momento que tengamos la espada de la oración, la espada de la palabra. Nosotros tenemos algo que prácticamente es un objeto y muchas personas lo ven y hasta se burlan, profe, se burlan de la Biblia, se burlan de la palabra. Y vamos a sí. ver de que esa es nuestra espada. Gracias, profe. Sí, gracias por este comentario, es verdad. Sí, obviamente Jesús permitió que lo arrestaran. Y aunque él tenía el poder para pedir de Dios como muchos ángeles para venir y ayudarlo, obviamente Jesús tenía todo el poder en el mundo como el Hijo de Dios, pero él estaba decidido a cumplir su misión de salvarnos del pecado. Y por eso él quería que sus discípulos oraran también, um, porque es una arma poderosa. Amén. Pablo habla de esto en Efesios 6, el poder de la palabra y la oración también. Y cuando estamos en la batalla espiritual y aquel noche, viernes, o sea, jueves santo y la mañana del viernes santo, los discípulos, especialmente Judas y Pedro, estaban tentados y con la oración es una arma poderosa y queremos recordar esta, pero gracias a Dios que Él nos has dado esta arma en nuestras vidas. Gracias, Jason, por este comentario. Muy bien, y vamos a seguir con Luis. Luis, ¿qué piensa usted? ¿Qué tal, pastor? Buenas tardes, Muy bien. hermanos. Eh, yo tengo ahí un concepto, creo que Pedro eh, tenía que pasar por esa prueba. Creo que él estaba siendo preparado porque tenía todavía ciertas cosas que tenían que cambiar en su vida. Por ejemplo, él vivió durante 3 años con el Señor, vio milagros, vio muchas cosas que dice aún la palabra que no fueron ni aún escritas, de tantos milagros que él hizo. Entonces, cuando Pedro todavía cargaba un arma, cuando Pedro todavía estaba armado, significaba que todavía no tenía él toda la confianza en el Señor. Significa que él todavía estaba, cuando él le dijo, no, Señor, yo voy a ir hasta el fin del mundo contigo, era porque lo estaba haciendo con sus fuerzas, porque él se sentía fuerte y poderoso todavía.
Él todavía no tenía toda la fe ni toda la confianza en Dios. Entonces, cuando el Señor le dijo, digo, o cuando el Señor permitió que fuera zarandeado, y después de haber negado al Señor, después de haber pasado por esa prueba, se dio cuenta que su confianza tenía que entregarla al Señor. Más adelante el Señor le pregunta, ¿verdad? Lo dejó 3 días en esa expectativa de haberlo traicionado. Y después de esos 3 días, pues el Señor le pregunta si lo amaba y tristemente le decía, Señor, te amo. Y después otra vez, y Señor, tú lo sabes todo. Después de eso, Pedro cambió, dejó de usar sus propias fuerzas. Fue cacheteado, golpeado, lastimado, pero después de eso tuvo que aprender. Creo que ese era el problema de Pedro, que aún viviendo durante mucho tiempo y viendo los milagros del Señor, todavía él no había cambiado, todavía él pensaba que eran por sus fuerzas. Sería todo, pastor. Sí, sí, muchas gracias. Sí, sí, exactamente. Lo que usted mencionó también es como, como, obviamente Dios no quería que Pedro, Jesús no quería que Pedro lo negara. Um, y él oraba a Dios su Padre para que Pedro no lo negara. Pero desafortunadamente Pedro se cayó en la tentación y negó a Jesús. Pero Jesús utilizó este pecado de Pedro para fortalecerlo y para que él pudiera mejorar en su vida de fe, de confianza en Jesús. Y como sí, como sabemos, como ustedes mencionaron, después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro para que él pudiera ser un líder en la iglesia. Y sabemos del resto de la Biblia y de algunas historias de la iglesia antigua que Pedro era un líder fiel, muy bueno. Y sí, este es algo que Dios utilizó el problema de Pedro y trabajó bien en este problema. Y Dios puede hacer lo mismo y lo hace lo mismo en nuestras vidas también. Bueno recordar esto, pero gracias por este comentario, Luis. Bien. Listo, vamos a continuar con consolidar estas 4 preguntas de cómo hacer un resumen de lo que hemos aprendido en este texto. En sus propias palabras, hermanos, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Angélica, dale. Bueno, profe, para mí el punto principal es la obediencia y entrega de Jesús a la voluntad de Dios. Ujú. Sí, sí, exactamente. Vemos que Jesús oraba según la voluntad de su Padre, no según la voluntad de él como según su naturaleza humana. Él quería que la voluntad um, de Dios su Padre pasara. Y por eso, esto es lo que queremos hacer también en nuestras vidas, orar según la voluntad de Dios. Muy bien. Jason, ¿qué piensa usted? Profe, bueno, tres puntos importantes acá que yo lo dije desde el principio, ¿no? Jesús, Jesús ora a su Padre en Getsemaní. Jesús es arrestado y Jesús es abandonado por sus discípulos. Esto prácticamente, y lo que decían los hermanos, que en el tiempo cuando se habla del tiempo de angustia, nosotros abandonamos la oración, nosotros abandonamos ir a la iglesia, independientemente que sea católica, que sea evangélica, que sea pentecostal. Lo importante es escuchar la palabra de Dios, escuchar ese verbo, escuchar y tener en cuenta también el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Gracias, profe. Sí, muchas gracias a usted por este resumen de la historia. Muy, muy bueno. Muy bien. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida?
Creo que ustedes ya han mencionado algunos pecados, pero en esta parte, ¿qué piensan usted? Teresa, ¿usted tenía la mano o no? Tal vez no. Sí, alguien más. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Sí, Alicia, dale. Pastor, yo creo que a mí me pasa muchas veces lo de Pedro. Tengo que reconocer que a veces en vez de mi primera opción es Jesús, eh, hago por ahí oro, pero quiero hacerlo yo a mi manera también. Por ahí no dejo que él obre o que él actúe. O sea, te creo, pero como que te creo, pero no te creo. Una cosa así me pasa a veces. O sea, lo quiero dejar en las manos de él, oro, pero después estoy pensando cómo solucionarlo yo también. Y sí, tengo que reconocer que fallo en eso. Sí, sí, muchas gracias por compartir. Sí, este es algo que todos nosotros, sí, nos enfrentamos con esta misma tentación en nuestras vidas también. Jason, algo más, ¿qué piensa? Oiga, profe, hay que tener en cuenta algo que, bueno, lo que dijo la hermana ahí, la vergüenza de Pedro cuando lo negó, ¿no? Sí, La vergüenza de Pedro cuando lo negó. Ojo, hay veces que nosotros nos olvidamos de las oraciones y ese olvidar es prácticamente es como cuando usted está pasando por una situación y uno a veces no ve, uno solamente se enfoca en el problema en que está. Hombre, la solución es Dios. Gracias, profe. sí, sí, sí. Sí, la oración muchas veces no oramos cuando debemos, especialmente cuando estamos en la tentación y tal vez también nos avergonzamos de ser seguidores de Cristo, igual que Pedro y esto puede ser una tentación también. Muy bien por gracias por estas respuestas. ¿En qué versículos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Um, sí, Juan, ¿usted tenía otro comentario antes de esta pregunta o la pregunta Sí, anterior? tenía otro comentario porque Sí, dale. eh, justo, bueno, como cambió, ya está. Pero si quiere lo digo, no hay problema. Sí, no, dale, dale, está bien. Bueno, lo hago rápido. El primero era que Pedro, bueno, utiliza la espada, ¿no? Digamos, quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Entonces, digamos, ese es uno de los pecados que veo yo en la historia y que lo veo en mí, y que además también otra cosa que refleja Pedro es el tema de la negación. Muchas veces lo hacemos sin querer y otras veces queriendo denegar a Cristo. Por ahí cuando, eh, no sé, callamos sobre Él o no oramos o no hacemos algo, sino que también cuando pecamos. Y lamentablemente todos somos pecadores y continuamente hacemos, ¿no? Algo hacemos siempre. Entonces, bueno, también de esa manera estamos negando a Dios. Sí, gracias. Y buenos ejemplos, sí. En nuestras vidas hay diferentes formas de negar a Jesús, pero desafortunadamente a veces lo hacemos y necesitamos el perdón de Jesús por eso. Pero hay perdón porque Jesús lo hizo su trabajo para salvarnos. Y en esta parte queremos pensar en el amor de Dios hacia mí. ¿En qué versos y palabras de esta historia vean ustedes el amor de Dios? Profe Jason.
Sí. Profe, yo creo que aquí nosotros pues podemos analizar de que el mismo Jesús, como yo le dije en el principio, el amor de Dios, ya que Jesús en el momento en que llega a este mundo lleno de pecados, en ese mismo, después de cierto tiempo Jesús nos deja una oración. Ahí veo el amor de Dios hacia nosotros. O sea, como quien dice, hay un dicho que dice, y yo creo que está regado a nivel, el que, el que reza ahora empata. El que peca reza empata, ¿sí? Pero obviamente nosotros no deberíamos de tomarlo así, porque es que obviamente si Jesús a nosotros nos deja una enseñanza es para que nosotros la pongamos en práctica. Eso no quiere decir de que cada vez que yo salga de la iglesia, sea cualquiera, ya yo salgo ya, o sea, después que oré voy a pecar. No, 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 no. Esto no nos está enseñando a Jesús, tenemos que tener eso en claro. Lo que nos está enseñando Jesús es que cuando nosotros entremos o estemos en pecado, para que el diablo no nos tente, nos deja una oración muy poderosa que es el Padre Nuestro. Muchas gracias, profe. Sí, sí, el Padre Nuestro es una oración poderosa y incluye todo lo que necesitamos en este mundo y especialmente en los desafíos de este mundo. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir un ejemplo del amor de Dios en este texto? Yo veo en el chat algunas personas dicen, por ejemplo, el versículo 42, que dice, y Jesús decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y también versículo 23, Angélica dice, sí, se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Sí, esto es increíble, el amor de Jesús en este texto. Estos dos versículos específicamente, porque él, obviamente, como un ser humano, no quería sufrir, pero como Jesús, como nuestro Salvador, él quería que nosotros fuéramos salvos y por eso él sufrió todo esto, todo lo que merecíamos y lo hizo por nosotros y vemos qué tan terrible era su sufrimiento en este texto, en estos versículos. Y esto es el sufrimiento que nosotros merecíamos, pero por su amor, sí, estamos perdonados y Jesús tomó nuestro castigo sobre sí mismo. Muy bien. Y Alicia, ¿usted tenía un comentario? No, yo iba a decir eso, pastor, que Dios, lejos de pasar la copa de él, mandó a un ángel para fortalecerlo. O sea, de ningún modo iba a pasar esa copa, porque si no, el castigo iba a ser sobre nosotros. Bueno, y él voluntariamente lo aceptó, pero el Padre también hizo sufrir al Hijo para no castigarnos a nosotros. Sí, sí, exactamente. Gracias por este comentario. El amor del Padre y también el amor del Hijo de Jesucristo por nosotros. Jesús cumplió el plan de su Padre para que nosotros fuéramos salvos. Muy bien. Sí, Teresa dice, versículo 44, donde se habla de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto es una descripción increíble también. El sufrimiento de Jesús era tan grave, tan bravo que él, creo que, no sé cómo se llama, pero creo que hay una condición médica cuando alguien tiene tanta angustia o algo, puede tener como sudor, como gotas de sangre, no sé cómo se llama, pero escuché esto y sí, increíble. El pecado de todo el mundo sobre sus hombros, los hombros de Jesús, y él sufrió todo por nosotros. El amor de Jesús en su sufrimiento aquí por nosotros. Muy bien. Y finalmente,
sabiendo el amor de Dios hacia nosotros, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué piensan ustedes? Jason, dale. Profe, qué pediría a Dios? Fortaleza en momentos de tentación, fortaleza en momentos de debilidad, fortaleza en el momento en que yo esté pasando por un problema, o cualquier compañero, puede ser cualquier persona, los que estamos aquí, los que no estamos aquí, cualquiera que de pronto pues tenga un momento de angustia, nosotros podemos orar por esas personas. Y eh, yo creo que el grupo de la noche no me conoce. Yo soy una persona católica, y una de las cosas que yo resalto mucho este curso donde hay evangélicos, donde hay pastores, es que oran mucho, y eso es muy importante, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Arcel. Sí, la oración es poderosa y por lo tanto queremos usarla, queremos orar cada día, um, frecuentemente, para pedir de Dios que Él nos dé la fortaleza y la ayuda en nuestras vidas. Muy bien, gracias por este comentario. ¿Alguien más tiene una petición que quiere compartir con nosotros? Consuelo, dale. Profesor y compañeros, yo le pediría a Dios que me dé fortaleza y valentía, porque a veces somos como cristianos anónimos, ¿verdad? Nadie sabe que somos cristianos anónimos, pero la valentía es expresar con nuestro comportamiento y nuestro testimonio que somos cristianos, no solo de boca o decir soy, sino que la gente se dé cuenta por mi comportamiento, por mi responsabilidad, por la forma en que me dirijo, la forma como trabajo, cómo hago mi trabajo, cómo me comporto en el vecindario, cómo soy de vecina, compañera de trabajo, compañera de reuniones. De verdad, ahí es donde me doy a conocer como una verdadera cristiana, cómo respeto a los mayores, a los padres, a los compañeros, a los vecinos, etcétera, etcétera. Yo pienso que Dios me dé valentía para que siga siendo una embajadora del reino de Dios en los cielos, aquí en la tierra, reino de los cielos en la tierra. Sí, la fortaleza en este mundo es buena. Y que Dios nos mantenga firmemente en la fe, um, especialmente cuando estamos en tentación, para que lleguemos al cielo. Esto es la meta y queremos orar por eso. Esto es una bendición según la voluntad de Dios, y Dios nos dice, si pedimos según su voluntad, Él nos va a dar lo que pedimos. Y en este caso, sí, en este mundo hay muchas dificultades, muchas tentaciones, pero Dios nos va a dar la fortaleza y la ayuda en este mundo hasta que lleguemos al cielo. Gracias por este comentario. Muy bien. En este momento vamos a pensar en esta pregunta. ¿Cuándo sería una buena oportunidad de compartir esta historia? No vamos a utilizar los grupos pequeños esta noche porque creo que la última vez para algunas personas no funcionaron. Pero simplemente, ¿qué piensan ustedes? Algunas ideas. ¿Cuándo sería una buena oportunidad de compartir esta historia con alguien, con un amigo, compañero, familiar? ¿Qué piensan ustedes? Algunas ideas. Juan, dale. Sí, profe, creo que sería, digamos, una buena oportunidad para compartir esta historia, por ejemplo, cuando alguna persona está sufriendo, ¿no? Algún dolor físico o tiene algún familiar internado o algún familiar enfermo y grave, ¿no? ¿Por qué? Que podemos ver el sufrimiento de Cristo, ¿no? Y poder decirle que Jesús sufrió por nosotros y llevó a cuestas nuestros dolores, nuestros sufrimientos, y que eh,
es digamos, un gran consuelo saber bueno, que Cristo conoce nuestras dolencias y que aparte de eso también nos dejó una oración en la cual pedirle al Padre todo aquello que necesitamos, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Esto es exactamente lo que alguien más en el turno de la mañana dijo. Esto es una buena oportunidad porque en este mundo, como ustedes saben, hay muchas enfermedades, muchas dolencias, muchas dificultades. Pero este texto nos muestra que Jesús nos entiende a nosotros cuando estamos en estas situaciones de dolor. Él sufrió. Y por eso Él sabe lo que estamos experimentando y Él puede ayudarnos a nosotros también. Y cuando oramos a Él, tenemos esta oportunidad de conversar con Él. Dios, estoy en este desafío, necesito tu ayuda y Él nos ayuda, especialmente en su palabra. Lo que Él dice, lo que Él nos dice en su palabra nos da mucho consuelo. Y esto es importante. Gracias, Juan, por este comentario. Muy bien. Verónica, otra idea que usted tiene. Sí, gracias, profesor. Sí. A su pregunta de cuándo sería una buena oportunidad para contar esta historia, ¿no? Y hoy me lleva a pensar algo que me sucedió esta tarde, ¿no? Si bien me llamó la atención en la parte de la lectura en la que Pedro con su espada, él intentando o creyendo hacer lo correcto en defensa de Jesús, le corta la oreja, pues, ¿no? A ese esclavo del sacerdote y él en su razón lo creyó justo y necesario, ¿no? Entonces vemos también en la misma lectura de que cayó él en tentación de hacer lo incorrecto a raíz de que se descuidó en la oración, ¿no? Hoy, justamente hoy, alguien me comenta de que llegó a conocer infidelidad de su pareja en su matrimonio, ¿no? Y con toda esa ira creía justo él comentar a a la pareja de la otra persona infiel lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces me puso triste porque digo yo, va a deshacer un matrimonio, va a poner triste a otra persona que tampoco tuvo la culpa. Y creo que ahí era oportunidad, ¿no? De contar esta historia y decir de que por más que consideres justo el hecho de que delate a esa otra persona, sin embargo, no era lo correcto y que más al contrario debería orar, ¿no? Y citar esta historia, ¿no? Para que Dios le dé consuelo y no lo deje caer en esa tentación de hacer sufrir a otras personas inocentes a causa de o personas que han sido injustas, ¿no? Tanto con él y que es como un daño colateral, pues, ¿no? O sea, creo que perdí esa oportunidad. No lo entendí a pesar que ya había leído la cita bíblica y bueno, hoy gracias a estas clases sí lo entiendo y espero no perder esa oportunidad nuevamente y aplicarlo en mi vida también, ¿no? Esas Sí, oportunidades de saber orar para no caer en tentación en ciertas aflicciones. sí, exactamente. Gracias. Sí, tanto para otros como para nosotros. Y sí, como usted mencionó, en las situaciones difíciles en este mundo, como un matrimonio que tiene dificultades, muchas dificultades, y es muy triste. Esta historia puede ser bueno compartir con la gente, para que ellos puedan entender que si Jesús estaba en sufrimiento también, pero él sufrió para que nosotros no tuviéramos que sufrir para siempre. Por la obra de Jesús tenemos la esperanza del cielo, de que cuando lleguemos al cielo no hay más sufrimiento, no hay más enfermedades, solamente hay perfección con Jesús para siempre. Esto es una buena promesa de Dios que Él va a cumplir como Él ha cumplido ya todas sus promesas. Muy bien, gracias por sus comentarios, hermanos. Finalmente, antes de terminar esta clase, sería bueno hablar un poco de Judas y Pedro y la pregunta,
¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Judas obviamente traicionó a Jesús y después se suicidó, mientras Pedro negó a Jesús, pero no se suicidó más. Sin embargo, solamente lloraba amargamente. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Alicia, dale. Pastor, yo creo que Jesús iba a morir por los dos, porque también murió por Judas. El hecho es que Judas no se arrepintió y Pedro sí se arrepintió de su pecado. Sí. Lo que usted dijo es correcto. Sí, obviamente Jesús murió por los dos, murió por todo el mundo, como Juan 3:16, como Dios amó al mundo, todo el mundo. De tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es la diferencia, como usted dijo, es el arrepentimiento. Y vamos a explorar este concepto más adelante. A Luis, otro pensamiento. Sí, pastor. Bueno, yo, con respecto a la Biblia, dirigiéndonos por medio de la Biblia, dice la palabra que hay utensilios de honra y utensilios de deshonra en la casa, ¿verdad? Entonces yo creo que hablando de lo que viene siendo el tema, el Señor vino a cumplir la palabra. Él era un cumplidor, él era el tiempo, o sea, estaba programado, dirigido para que el Señor fuera en ese momento, en ese tiempo, en la Pascua, porque era el sacrificio del Cordero. Entonces, aquí lamentablemente, pues le tocó a Judas ser un utensilio de deshonra. No podemos decir qué hubiera pasado, qué no hubiera pasado. Simplemente nos dirigimos conforme a lo que está escrito en las escrituras. Pero si nos pusiéramos a pensar que Judas no iba a entregar al Señor, pues no estaríamos tampoco hablando de este tema. No estaríamos hablando de una salvación, no estaríamos hablando de otra cosa. Mas, sin embargo, sabemos que el Señor vino a cumplir las profecías y la voluntad del Padre. Ahora, pues yo creo que lamentablemente, vuelvo a repetir, a Judas le tocó ser un utensilio de deshonra. Tal vez pudiéramos decir que no se arrepintió, en su forma lo hizo, fue una forma incorrecta. Y también el Señor, cuando dijo, mejor te hubiera, al que le entregue, mejor le hubiera sido no haber nacido, no sabemos si lo hizo en la forma de dolor, no, o sea, ¿cómo lo expresó? No creo que el Señor haya dicho, ah, eh, tú que me vas a entregar, vas a sufrir. No, no creo que haya sido eso. Creo que al Señor le dolió Judas, porque desde que lo conoció, desde que lo vio y le habló, sabía que Judas lo iba a entregar. Ese es uno de mis pensamientos. Sí. Sí, en cuanto a Judas, por ejemplo, sabemos dos cosas. Sabemos que Dios sabe el futuro y también, pero simplemente que algo pasa no significa que Dios quería que esta cosa pasara. Ok, no sé, algo está pasando afuera, no sé. Ok, bueno, Judas, ¿qué pasó? Judas, Dios quería que Judas fuera salvo. Pero también Dios sabía que Judas iba a traicionar. Pero Dios no quería que Judas lo traicionara a Jesús en este evento, ¿cierto? Y que también, entonces sí, hay una camino en la mitad.
sabemos que, y como ustedes mencionó, Judas, o sea, Jesús, quería que Judas no lo traiciona. Y, pero, y le dio oportunidad para no hacerlo, pero de todos modos Judas lo traicionó. Muy bien. Juan, ¿otro comentario? Sí, profe, era con respecto justamente lo que usted estaba diciendo, ¿no? Iba a traer a colación un poquito algunos versículos bíblicos que me recordaba en algún momento, ¿no? Porque el tema que, por ejemplo, la Escritura afirma que Dios no quiere la muerte del pecador, ¿no? Y, por ejemplo, Ezequiel 18:32 dice, no quiere la muerte del que muere, dice el Señor Dios, convertíos pues y viviréis, ¿no? Y después, primera de Timoteo 2:4, por ejemplo, dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ahí, o sea, es bien clara la palabra, ¿no? Sí. Y se nota bien de que no hay un decreto de condenación arbitraria de Dios, ¿no? Ujú. Entonces, Judas claramente fue condenado por su propia incredulidad, ¿no? Eh, Sí. y después, por ejemplo, Cristo no excluyó a Judas del perdón, sino que fue Judas quien lo rechazó, porque, por ejemplo, en Mateo 26:50 dice, ¿no? Amigo, ¿con qué has venido? ¿No? Y entonces, como, digamos, es el último llamado, digamos, que Jesús hace a la conciencia de Judas, ¿no? O sea, Cristo para nada maldijo a Judas o algo por el estilo, sino que trató con compasión, incluso en ese momento de la traición, ¿no? Además, Sí. que Judas participó de la cena, ¿no? Es decir, él estuvo dentro de ese círculo de gracia en donde Cristo dijo, no, esto es mi cuerpo, que es para el perdón de los pecados, y esta es mi sangre, que es para el perdón de los pecados también. Sí, sí, gracias por ese comentario. Sí, exactamente lo que usted dijo es correcto, porque sí, Jesús, o sea, Dios no como condena a nadie antemano. Obviamente Judas rechazó a Jesús y por eso como se condenó a sí mismo por sus acciones. Dios, Jesús, querían que Judas fuera salvo, que él no fuera a traicionar a Jesús, pero de todos modos lo hizo y desafortunadamente no se arrepintió. Y lo que creo que Luis mencionó es arrepentimiento y algunos otros de ustedes mencionaron arrepentimiento también. La clave aquí es arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Porque ambos, Judas y Pedro, pecaron. Pero ¿era un pecado más grave que el otro? No. Obviamente los dos pecados son malos. Los dos pecados, um, por esos pecados, Judas y Pedro merecían el castigo de Dios, la muerte eterna, que es el castigo para el pecado. Pero los dos también reconocieron su pecado y sintieron remordimiento. La diferencia, y esta es la clave, la diferencia es arrepentimiento en fe. Obviamente, remordimiento es una parte de arrepentimiento. Cuando sentimos remordimiento, huimos de nuestros pecados y, segundamente, miramos hacia la cruz en fe, confiando en Jesús, que por su obra somos perdonados. La fe en Jesús es lo que nos salva. Pero sí, Judas sintió remordimiento. Pero no, él no confiaba en Jesús por el perdón. Él pensaba, este pecado es tan horrible, no es posible que yo sea perdonado. Voy a matarme a mí. Pero Pedro, en el otro lado, sintió remordimiento también, pero en vez de matarlo a sí mismo, él, después de llorar y sentir el remordimiento, confiaba en Jesús y después de la resurrección, Jesús lo restauró y lo hizo un líder en la iglesia que tenía la oportunidad de declarar este mensaje, este evangelio con el resto del mundo. Y esta es la clave, el arrepentimiento. Um,
Sí, cuando ya dije, cuando pensamos en el arrepentimiento, queremos pensar primeramente en cuando sentimos el dolor, queremos huir de nuestros pecados, no regresar. Y segundamente, mirar hacia la cruz y saber y confiar que por la obra de Jesús somos perdonados y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que queremos recordar. Muy bien. La tarea para la próxima vez es el video de la lección 6 y también leer la lectura de Lucas 23, versículos 13 al 24 en sus Biblias y pensar en las dos preguntas que van a acompañar esta tarea. Voy a compartir esto con ustedes después de terminar esta clase. Bueno, antes de concluir, ¿algunas preguntas, comentarios, dudas que ustedes tienen? Vamos a empezar. Juan, ¿qué piensa usted? Sí, profe, más que nada es con respecto al trabajo final, si puede Sí. adelantarnos algo, más o menos de cómo va a ser, alguna cuestión en particular, de qué se va a tratar. Sí. Voy a hablar con otro profesor de Academia Cristo para averiguar si yo tengo la forma correcta. Y si lo tengo, voy a compartirla con ustedes para que puedan empezar pensando en el proyecto final. Pero sí, voy a enviar un mensaje a este otro profesor para que yo sepa que lo que es el correcto que ustedes tienen que hacer, o sea, la forma correcta. Pero sí, básicamente es una como oportunidad de compartir una historia bíblica con alguien más o un grupo. Tomar una foto o grabar un video para mostrarme que sí ha hecho el proyecto, pero sí, voy a intentar encontrar más información acerca del proyecto final esta semana. Gracias por este comentario. Perfecto, profe, gracias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, comentario? ¿O vamos bien? Si no hay más preguntas, vamos a terminar con la oración. Oremos. A nuestro Dios, te damos gracias por esta clase y por Jesucristo, nuestro Salvador. Sabemos que muchas veces, desafortunadamente, pecamos como Pedro, Judas, negamos a Jesús o tenemos vergüenza por ser un cristiano o algo así. Perdónanos por esos pecados, pero también ayúdanos a confiar en Jesucristo por nuestro perdón y confiar que por su obra en la cruz, su sufrimiento, su vida perfecta y su resurrección también, tenemos el perdón y la esperanza del cielo. Ayúdanos en nuestras vidas siempre a confiar en Jesús y siempre a compartir este mensaje con los demás y también ayúdanos a querer orar en todos los momentos de nuestras vidas, especialmente en los momentos de tentación, para que no caigamos en tentación y para que podamos mantenernos firmes en tu palabra y en tus promesas. Bendícenos esta noche y permite que podamos regresar el jueves para seguir estudiando la obra de nuestro Salvador. Esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, profe, amén. 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 Bendiciones. Amén. El jueves, profe, pasé la clase conduciendo, pero pasé. Gracias, profesor. Gracias. Sí, con mucho gusto, sí. Gracias, profesor. Dios lo bendiga. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Muchas bendiciones a ustedes. Chao. Que le bendiga. Bendiciones. Diego. Bien. Muchas bendiciones a todos ustedes.